Telecuenca, el canal de la ciudad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Patricio, por la gentil invitación. Un saludo cordial a la audiencia de Telecuenca. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Un placer saludarles, un gusto el poder llegar hasta cada uno de sus hogares a través de este medio de comunicación. La televisión es esa magia tan maravillosa que nos permite llegar con imagen y con audio a tantos rincones de la ciudad a través de la televisión de señal abierta y al mundo entero a través de la señal de televisión en la internet. Hoy que se nos facilita tanto con estas redes importantes, con estas cadenas tan grandes, a través de Facebook, en la cuenta de Telecuenca TV, y a través de la cuenta también que mantenemos en nuestra página telecuenca.es, a todo el territorio nacional a través de esa señal gigante también del live stream. Así es que un saludo a todos quienes nos acompañan día a día. Gracias por sus mensajes, gracias por hacer de este espacio un espacio de ustedes, por acompañarnos, por escribirnos, por aconsejarnos, por criticarnos, por llamarnos la atención también a veces. Gracias, esa es precisamente la idea de poder vincularnos adecuadamente a la ciudad. Este que es el canal de todos, el canal de la ciudad de Cuenca. Y como cada día nosotros estamos compartiendo entre amigos, entre vecinos, entre amigos y entre cuencanos avanzamos también. No podemos nosotros dejar de lado este espacio democrático que se está viviendo, toda vez de que nos encontramos en un proceso preelectoral, ya que se ha convocado a elecciones para el próximo 24 de marzo. Y dentro de este espacio ya se han inscrito candidaturas tanto para la prefectura de la SUAY, para la alcaldía de Cuenca, para las diferentes concejalías, juntas parroquiales, y también hay ya la participación, se están ya hablando de los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también se estarán eligiendo en esta ley democrática. Y en este espacio de recorrer, buscando amigos, buscando vecinos, buscando cuencanos que estén haciendo su aporte, que estén dando su trabajo diario, hoy nos encontramos con un joven político también con experiencia, mucha experiencia en el campo político. Yo lo llamaría también demócrata, porque ha sabido respetar también espacios democráticos. Yo lo vi actuar en una lucha directa, frontal, valiente y decidida, cuando hubo que hacerlo en el anterior gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, cuando lideró una protesta y terminó todo este proceso con el cambio democrático y esa transición de gobierno. Un joven valiente que en ese momento empezaba a dar sus primeros pasos, pero que ha logrado de alguna manera posesionar su nombre, para muchos querido, para otras personas quizás no con tanta simpatía, pero que hoy ha dado su propuesta también, y en ese aporte democrático, en ese aporte cívico, en ese aporte personal, porque realizar y lanzar una candidatura, sin duda que representa un esfuerzo grande, no solo de una persona, de la familia y de todo el equipo que se logra hacer para buscar una candidatura, y más cuando esta tiende a ser en una de las ciudades más grandes del país, la ciudad de Cuenca, para la alcaldía. Es digno de rescatar y de resaltar el aporte que hacen las personas que optan por esta candidatura. Bueno, quiero hablarles un poquito de nuestro invitado el día de hoy. Él nació en Cuenca el 22 de marzo del año 1971. Es un político, ingeniero agropecuario ecuatoriano, fue prefecto de la provincia de la SUAY, fue elegido consejero provincial en las elecciones del año 2002 y prefecto por 3 ocasiones consecutivas en las elecciones seccionales de 2004, 2009 y 2014. Como candidato nunca ha perdido una elección en la cual ha participado, y le consultaba, pero es cierto eso, me dice, sí, desde la escuela, ¿no? Desde cuando era candidato a presidente del grado, pues
ganaba la elección. Y me llamó la atención y comparto esta anécdota que me decía nuestro invitado, a quien aprecio mucho, ¿no? Valga la pena esa acotación. Ha sido o es presidente mundial de la Organización Regiones Unidas, del Foro Global de Asociaciones de Regiones ORU-FOGAR, desde el año 2012, concretamente desde el mes de octubre. Actualmente está también en funciones y es vicepresidente de la Organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos para la sección regional desde octubre de 2013 a la actualidad. Eso sin duda hace ver la valía de nuestro invitado. Ha brindado más de 40 conferencias a nivel internacional. Su familia es de aquí, de la provincia de La Suay, del cantón Nabón. Creció en su infancia entre Chiquintá y Nabón. Tiene sus estudios importantes realizados como agrozootecnista, ingeniero en agropecuaria, estudios en Chile, en Cuba. Tiene una maestría en evaluación de políticas públicas en España. Ha estudiado también aquí en 2 colegios en la ciudad de Cuenca, en el Colegio Técnico Salesiano y en el Benigno Malo. Así es que tiene dividido también su corazón en cuanto a ser salesiano y ser también un valiente defensor del grupo benignista, ¿no? Actualmente se encuentra casado, tiene 3 hijos, su esposa es su principal apoyo, nos dice, quien sobre todo es su amiga y consejera, que le tiene ese espacio tan especial, ¿no?, de ser su amiga y consejera. Actualmente es candidato a la alcaldía de Cuenca por los movimientos Participa y Juntos Podemos. Su propuesta para la campaña de la ciudad de Cuenca se basa en 4 ejes que estaremos conversando a lo largo de esta entrevista. Pues se trata, ya la conocen ustedes, del ingeniero Paul Ernesto Carrasco Carpio, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, señor ingeniero, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días y gracias, Patricio, por la invitación, gracias por sus palabras. Igual la consideración y la estima es mutua. Muchísimas Nos conocemos gracias. desde hace muchísimos años. Así es. Yo también le considero un hombre demócrata y respetuoso de la diversidad y de la pluralidad, sobre todo de las ideas y del pensamiento. Para mí es un gusto, gracias a Telecuenca también por la invitación. Ha sido extensa la presentación. Ya no soy tan joven, bueno, más joven que usted. Claro, mucho más claro, joven. más joven, ¿no? Pero creo que de todas maneras hay juventud, hay experiencia y bueno, un gusto estar aquí para conversar sobre Cuenca, sobre la ciudad, sobre esta postulación a la alcaldía que tomamos la decisión con varios compañeros, amigos, pero sobre todo con la familia, ¿no? No es fácil y me alegro que usted lo diga. Para todos los que hemos tomado esta decisión, creo que a la mayoría definitivamente le mueve las ganas de servicio, de trabajo. No creo que haya alguien que se haya lanzado solo por un tema de vanidad. En mi caso, efectivamente, yo soy una persona que llevo en la sangre el tema de la política, es mi vida, la administración, ¿sí? La administración pública me fascina, el proceso de construcción de desarrollo local, en eso me he especializado, planificación participativa, políticas públicas. Sí, trabajé en eso, no está allí, trabajé 15 años en proyectos de desarrollo local con varios organismos internacionales, con una organización local que se llama OFIS, Oficina de Investigaciones Sociales y el Desarrollo, y trabajé con las Naciones Unidas, con el Fondo Ecuatoriano Canadiense, con el Fondo Ecuatoriano Suizo, sí, trabajé para la GTZ, es decir, una serie de experiencias sobre desarrollo local que me permitieron saber que efectivamente uno tiene que estar aquí para trabajar con la gente. Normalmente, y con esto termino la introducción, Patricio, normalmente se piensa que la política es servir. Sí, tiene una connotación de servicio, pero básicamente la política, ¿sí?, lo que busca es organizar y ordenar una sociedad para que exista equidad de oportunidades, ¿sí?, y exista justicia social entre los miembros de esa sociedad. Sí, ese es el fundamento de la política y es además es la descripción que yo mejor, digamos, se ha adaptado de mejor manera a mi forma de pensar, es de Hannah Arendt, que es una politóloga alemana,
Y en ese marco, entonces, uno tiene que especializarse en la construcción. Los quienes hacemos política tenemos que especializarnos en la construcción de política pública, en los procesos de planificación y en nuevos modelos de participación social, de participación ciudadana, etc. Sí, el tema es tener espíritu de servicio, pero en el marco de un proceso de formación, pero sobre todo de experiencia, que le permite entender el territorio y escuchar a la gente. Sí, es importante. Y entre todo le presento mi disculpa. Realmente el dato que he leído es algo muy pequeño que he buscado y me quedo corto realmente en todo lo que representa nuestro invitado el día de hoy. Es algo muy sucinto que he podido alcanzar. Y realmente un trabajo importante, un trabajo denodado, fuerte, sacrificado, muchas veces dejando parte de la vida, porque es necesario a veces llenarse también de fortaleza, de fuerza, de personalidad. Y eso a uno le quita vida, le quita salud también. Y eso, ese sacrificio que se hace buscando servir a los demás, es algo que me gusta destacar y me gusta reconocer cuando hay personas que con su esfuerzo dan su trabajo. Yo he sido crítico también de muchas de sus acciones y he sido defensor de otras. Y en ese contexto quisiera empezar destinando un poquito del espacio hacia su gestión en la prefectura de la SUAY. ¿Cómo evaluar en pocos minutos esa gestión? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Cuál fue el acierto mayor? ¿Cuál fue el error mayor? A ver, yo creo que cuando llegué a la prefectura, efectivamente era un espacio totalmente clientelar, ¿sí? En donde había un presupuesto de $10 millones y se repartía esos $10 millones en varias obras, básicamente de infraestructura. Cuando nosotros llegamos, creo que el mayor acierto fue darle un modelo de integralidad a la prefectura en términos de desarrollo económico, desarrollo social, sí, participación social, ciudadanía, infraestructura, y darles modelo y hacer modelos de gestión, porque no había modelos de gestión. Y en esos modelos de gestión se ajustaron a una planificación y ordenamiento del territorio a nivel de la provincia. Yo creo que el acierto fue pensar no en las grandes obras, sino pensar efectivamente en que el centro de nuestra acción es el ser humano, ¿sí? Y que hay que resolver e intentar resolver los problemas de la cotidianidad de las personas, ¿sí? Uno puede hacer una obra de infraestructura de cemento enorme, al final sirve, pero efectivamente el punto es cuánto mejoró en la calidad de vida, y la calidad de vida no solo es en términos físicos, sino incluso espirituales de una persona, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque que nosotros, y el gran logro fue realmente desarrollar una serie de programas, riego, producción agrícola, 35.000 beneficiarios en agricultura, el tema del modelo de gestión vial, sí, creo que es el gran logro, ¿no? Desarrollar una propuesta, y por eso la reelección 2 veces, aparte de la primera, y todo consultar con la gente. El error creo que me parece a mí que fue pensar, yo llegué muy joven a la prefectura, 32 años, y el error fue pensar en que se iba a poder cambiar el mundo. Y entonces hay un término que se utiliza, medir contra el planeta, ¿sí? Porque efectivamente la falta de recursos, el no reconocer que la experiencia es fundamental en ese momento, y por ejemplo en el tema vial, siempre cuento la historia de que los técnicos que ya tenían experiencia, gente mayor, me recomendaron, yo quise siempre cambiar de la matriz de tierra en el tema vial, por ejemplo, al asfalto. Compré la primera planta de asfalto, crecimos en presupuesto, buscamos modelos de gestión, dejo una institución con un presupuesto de alrededor de $100 millones, ¿sí? Que es poquísimo también, ¿sí? Y el gobierno nos da apenas $30 millones.
Sin embargo, no hice caso a las observaciones. Es decir, en ese momento me recomendaron de que era imposible pasar asfalto porque los recursos de la prefectura no nos iban a permitir desarrollar el asfalto de la provincia. En esa época, 3.500 kilómetros, hoy 5.055 kilómetros de vías. Me recomendaron que sigamos en el tema de mantenimiento del lastre, porque el kilómetro de asfalto costaba $270.000. ¿Qué pasó? Entré en el programa, no escuché la voz de la experiencia, y eso me fue generando un déficit financiero en la institución, ¿sí? Y además generé una cultura ya en la gente de querer solicitar permanentemente el asfalto como una solución a largo plazo, ¿sí? Y claro, fuimos desarrollando este proceso, entendimos que luego con los años que había que seguir trabajando el tema de lastre, hicimos un modelo de gestión, y también creo que el error fue pensar que la ciudad de Cuenca efectivamente conocía lo que hacía la prefectura, ¿no? Pese a las campañas que nosotros hicimos, y muchas de las decisiones que tomé, fundamentalmente los políticos opositores, que es normal en democracia además, si fueron muy duros conmigo y generaron en ciertos momentos de mi administración, de mis administraciones, generaron malestar frente a la gente. Por ejemplo, yo le cuento, pese a que fue un acierto, fue una etapa muy dura, cuando yo decidí en el año 2009 definitivamente ir a la oposición frente al centralismo que el presidente Correa tenía, frente a los procesos administrativos y financieros que se veían venir ya. Además, no apoyaba a la provincia, y también había procesos de corrupción que se veían. En ese marco, lo que sucedió es que yo tomé distanciamiento en el mejor momento del presidente Correa, y en el ASOI tenía el 86%. Y por ejemplo fue muy duro porque yo salía a la calle, Patricio, caminaba y todo el mundo me insultaba, ¿sí? Todo el mundo me insultaba. O sea, le puedo decir que eran muy pocos los que me decían, bien Paul, valiente. Sí, fui el único político realmente que tomé una posición frontal, y eso me costó mucho, ¿no? Para mi familia. Dejé, por ejemplo, de caminar con mi familia, con mis hijos, porque no les podía involucrar en algo que les iba a afectar a ellos. Pero bueno, yo creo que al final la prefectura ha sido una experiencia y me enseñó algo fundamental. Usted no puede especular en las decisiones. Usted no puede administrar pensando en si políticamente le conviene o no. Aprendí que usted tiene que administrar, ¿sí?, sabiendo si las decisiones son las correctas o no. ¿Qué es lo que le conviene a la gente? Toma la decisión. Y muchas veces esas decisiones incluso la gente no comprende y hasta le critican. Pero lo que aprendí es que si usted deja de lado la política en la administración, deja de lado el pensar políticamente y empieza a tomar decisiones y son las correctas, dan resultados a mediano y largo plazo, y eso se revierte en el apoyo de la gente. Y eso me sucedió. Es decir, fíjese usted que en el 2009, frente a las decisiones que tomé, frente al desarrollo económico de la prefectura, no tenía recursos del presidente Correa, porque el gobierno provincial no tiene ingresos propios, sino vienen del Estado central, prácticamente el 90%, ¿sí? Yo gestioné la banca privada, financié con el sector privado, y fíjese usted que al final los ciudadanos terminaron religiéndome, ¿no? Es porque uno toma las decisiones, aprende que ese es el momento, y luego la gente sabrá valorar a futuro. Es importante eso. Y ahora que habla de vialidad, quiero transmitirle una pregunta que nos hace uno de nuestros distinguidos amigos que nos siguen a través de este programa, y nos dicen, por ejemplo, ¿por qué las vías a los pueblos cercanos, el Valle, Monay, Bahuanchi, Checa, Chiquintat, Paccha, son de tercer orden, a sabiendas que vive mucha gente en esos sectores, cuando se ha publicitado que se han hecho muchas obras, cuando en realidad quedan obsoletas y mal hechas en poco tiempo, y no con proyección a 30 o 40 años? Sería más rentable así cobren peaje, incluso en Tarqui, algo de eso me dice también. A ver, primero nosotros hemos hecho los anillos viales y por ejemplo, desde el Garaycoa al Valle, Santana, Dicha y La Unión,
hicimos nosotros esa vía, ¿sí? La arreglamos hace 3 años y la hemos dejado en perfectas condiciones. La vía Santana-Chilmat se inaugura en los próximos días, ¿sí? Estamos haciendo la vía, bueno, no nosotros, ya está haciendo la prefectura, pero se inició en mi proceso, en mi administración, la vía El Verde, el Valle, que une Tarqui con el Valle. Sí, trabajamos recién en el tema del despacho El Valle también. El anillo vial Monay, Baguán, Chipacha, Ucubamba está asfaltado, nosotros lo hicimos. La vía Anulti, nosotros asfaltamos, era en tierra, nosotros lo hicimos. El problema es que uno hace la obra con pocos recursos. No puede poner hormigón porque cuesta mucho más. Y normalmente, por lo menos el gobierno provincial no tiene esos recursos. Y fíjese usted lo irónico de la pregunta, porque nosotros en el Valle quisimos poner un sistema de peaje. Nosotros creemos que en las vías, en ciertas vías de la provincia se podría autofinanciar para el mantenimiento de la vía, que es lo complicado. Sin embargo, en el Valle, un grupo de un sector político no me dejó poner. Y no lo vamos a hacer ya. Yo creo que más bien hay que pensar en recuperar vías del eje estatal, que son las que tienen alto tráfico, y como es en el norte, desde Riobamba y en la costa, ¿sí? Desde Puerto Inca y desde Riobamba hacia el norte hay sistemas de peaje y con eso se mantienen las vías. Solo aquí en el Azuay realmente ha sido dificultoso. Usted recordará que yo pedí la descentralización de la vía Cuenca-Gualaceo, ¿sí? El Zig-Zig, Paute, y resulta que el mismo gobierno y los alcaldes de ese momento tumbaron el sistema. Claro, y en este momento la vía está, yo recorrí hace pocos días, está en malas condiciones, no hay quien haga, no hay ambulancia, no hay servicio de grúa, está sucia, los guardavías están golpeados, no hay, incluso el tema de la iluminación que nosotros pusimos tiene problemas. Pero bueno, yo creo que en la prefectura hice lo que se pudo, sí, creo que hice buenas cosas, y sí le voy a decir una situación, definitivamente. Solo para que vayan y vean las oficinas, recuperamos la casa de la provincia, que es de la Casa del Buen Pastor, es decir, solo desde la casa ya marcamos la diferencia de lo que significa la administración. Y sí puedo decir, hay una prefectura antes de Paul Carrasco y hay una prefectura después de Paul Carrasco, que será definitivamente mejor y deberá ser mejor. Tienen un gran reto los candidatos a prefectos y ojalá que sea nuestro candidato a prefecto, que es un joven nuevo, sí, pero que tiene una experiencia de 17 años en la prefectura, como es el doctor Giovanni Palacios. ¿Cuál sería el consejo entonces al nuevo prefecto? Que creo que lo que tiene que buscar es modelos de financiamiento. Sí, es la clave. Es necesario, es la clave. La prefectura depende absolutamente del Estado central y entonces necesita buscar mecanismos de autofinanciamiento para darle liquidez a la prefectura y efectivamente en ese marco poder desarrollar programas sobre todo de sostenimiento vial. Permítame avanzar, claro, ingeniero. Claro. Bueno, hemos hablado un poco de su gestión en la prefectura, nos ha dado una visión clara de cuál cree que fue su acierto, cuál cree que fue también su error. Hemos hablado un poco del tema de la vialidad, pero quisiéramos centrarnos ya en la propuesta que realiza hoy, que está candidato a la alcaldía. Bueno, hay 4 ejes sobre los que usted ha planteado su gestión al frente de la tercera ciudad en el país, Cuenca. Nos ha hablado de seguridad, nos ha hablado de movilidad, trabajo y empleo, y salud y medio ambiente. Esos serían los 4 ejes sobre los que usted sustentaría su gestión. Pero ¿cómo podríamos nosotros desglosar un poquito cada uno de ellos para irlos comprendiendo? A ver, nosotros tenemos ya un plan, Patricio, que hemos venido construyendo con la gente. Me he dedicado a estudiar Cuenca estos 3 meses últimos, más allá de lo que ya conocía. Nosotros tenemos un plan que ha salido de la gente, pero que vamos a seguir socializándolo y discutiendo. Tiene 5 ejes estratégicos, tiene 23 políticas públicas, tiene 71 programas y 146 proyectos. Es decir, para que usted vea, si ya son 5 ejes estratégicos, 23 políticas públicas, programas, proyectos, y además ya estamos desarrollando indicadores de impacto, no para cumplimiento de los proyectos y los programas, sino para saber cuáles son
en qué situación se encuentra Cuenca en términos de calidad de vida sobre estos proyectos y estos programas, para luego ir midiendo si realmente mejoró la calidad de vida de los cuencanos o no. Ya, esa propuesta global se resume en 4 ejes, ¿sí? Entonces, tenemos el de Cuenca Segura, Cuenca Se Mueve, Cuenca Llena de Vida, que es el de trabajo y empleo. Sí, el de saludable, Cuenca Llena de Vida, sí, y el Cuenca trabajo y empleo. Así es. No sé por cuál usted desea empezar. Me parece que el de seguridad es un tema que involucra a todos. La gente siempre está pendiente del tema de seguridad, porque como que se siente que es necesario una mayor acción en ese espacio. Sí, la población, el 60% de la población tiene un sentimiento de que Cuenca es inseguro. Una percepción. En términos estadísticos, la ciudad, y en términos, digamos, estadísticos, me refiero a información de la misma policía, hay 2 tipos de robos fuertes, sobre todo desde el año 2018. Sí, el uno es el robo a personas, que ha subido en 15%, y el otro es el robo de accesorios de vehículos. Pero también hay dos problemas más en la percepción de la ciudadanía. El uno es el robo a viviendas, ¿sí? Y el otro es el tema del microtráfico, que genera violencia. Claro. Entonces, en esa lógica nosotros decimos, a ver, hay que desarrollar 3 ejes claves en seguridad. 1, coordinación efectiva, ya voy a hablar sobre eso, presencia en el territorio y organización comunitaria. En lo que significa coordinación efectiva, nosotros tenemos realmente varios problemas que creo que es necesario resolver. A ver, el Consejo de Seguridad Ciudadana, ¿sí?, que reúne a varias organizaciones como la Policía Nacional, el ECU 911, la Guardia Ciudadana, etcétera, no ha tenido el liderazgo suficiente como para poder articular a estas organizaciones. Este momento, cada institución trabaja por su lado, ¿sí? Y a tal punto es que le voy a demostrar con un ejemplo, y que ahora el actual alcalde estos días empieza a tratar de anunciar que ya están integrando el sistema. El sistema y la plataforma informática y el sistema de cámaras de vigilancia están separados. Por ejemplo, la EMOB tiene un sistema, el 911 tiene otro sistema, la Guardia Ciudadana tiene otro sistema. Ninguna plataforma integrada, plataforma tecnológica de información está integrada. Y las cámaras no están integradas, fíjese usted. Pero además, tal es la desarticulación que la policía tiene que llamar a su coordinador y el coordinador pedir autorización al 911 para poder intervenir en términos de respuesta ya. Y eso no sucede. La Guardia Ciudadana no tiene ninguna relación con la policía. Entonces, nosotros lo que planteamos es que es necesario liderazgo en ese Consejo de Seguridad para poder articular. Pero incluso si eso no funciona, una de las propuestas es inmediatamente declarar en emergencia de seguridad a la ciudadanía, a la ciudad de Cuenca, ¿sí? Y eso nos permitiría, ¿sí?, desde el COE, con el gobernador de la provincia, estructurar un modelo real de articulación ya, declarando en emergencia. Ese sería el paso si es que el Consejo de Seguridad realmente no logra articular la plataforma informática, articularse en territorio, etcétera, ¿sí? Ahora, en esa misma línea nosotros decimos, tiene que haber no solo articulación de infraestructura, sino ya operativa, en el territorio. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La policía tiene dividido la ciudad en 2 distritos, sur y norte, y al interior tiene 37 circuitos, ¿sí?, de monitoreo y de seguridad. Nosotros lo que decimos es que la Guardia Ciudadana, ¿sí?, tiene que articularse a esos 37 circuitos, dándole integrarse, pero hay que darle más fuerza, sobre todo al centro histórico, que tiene también problemas, ¿sí?, y habría que implementar 2 distritos más. El uno que son viales y que trabajaríamos con la prefectura, que sería el tema de la vía Cuenca-Guayaquil, ¿sí?, que es una de las que para nosotros es fundamental, y obviamente a esos 2 distritos también deberíamos ponerle la cuenca Machala, ¿sí? Ahora,
En esa articulación nosotros planteamos lo siguiente. ¿Por qué lo de Cuenca Machala? Porque creemos que es necesario que para desarrollar una propuesta de seguridad en el territorio, es necesario empezar controlando los ingresos también a la ciudad. Y eso no está pasando. Así es, ¿sí? Eso no está pasando. Entonces hay que controlar los ingresos a la ciudad. Claro, sería básicamente la autopista, que sí estamos planteando el tema de la descentralización de esa vía, pero fundamentalmente la cuenca Sogues, de alguna manera, en los circuitos que tiene la policía están involucrados, pero ya el punto por ejemplo, desde Puerto Inca, sí, desde Estero Piedras, etcétera, no hay control de seguridad. Sí, la policía más bien es de caminos, sí, es decir, ahí hay que articularse. Y en la vía Machala también sucede lo mismo. Ahora, en esa dinámica nosotros decimos hay que aplicar un modelo de integración, un modelo nuevo. ¿Cuál es el modelo? El modelo para llegar al territorio es la articulación público-privada. Por lo tanto, este es un modelo que aplicó Febres Cordero en su momento, ¿sí? Y que para nosotros nos parece interesante. La idea es que a partir de motivación y de incentivos al sector privado, como puede ser a cambio de publicidad o disminución de tasas o impuestos, ¿sí?, el sector privado financie, ¿sí?, 400 guardias ciudadanos más. Para llegar, este rato están 274, la idea es llegar a 600, y hay 600 policías para la ciudad de Cuenca. Entonces lo que lograríamos es poner en el territorio ya articulado 600 policías y 600 guardias ciudadanos, son 1.200 efectivos, ¿sí?, coordinados. El guardia ciudadano lo que hace es, ¿sí?, es prevención y disuasión. Además, la idea es meterle también a la EMOV. ¿Para qué? Para que la EMOV no actúe, porque no tiene esa capacidad, pero sí puede prevenir, ¿sí? Entonces, la EMOV, por ejemplo, los agentes de tránsito pueden prevenir y estar conectados, ¿sí? En este caso, también la Guardia Ciudadana, en cambio, ¿sí?, hace disuasión, ¿sí?, hace prevención, disuade también, y la policía actúa. Esa es la perspectiva. ¿Y qué es lo que planteamos entonces? También podría ser que el sector privado, a cambio de incentivos, contrate seguridad privada, y que la seguridad privada sirva no solo para su área, sino para la cuadra, para el entorno también, y que esté articulado todas las empresas de seguridad privada que estén prestando servicios, efectivamente articulados a la Guardia Ciudadana, al 911 y a la policía. Pero eso significaría un gasto adicional. Porque justo lo que estoy planteando es que a cambio de incentivos, esto lo hizo Febres Cordero, el sector privado ayude a financiar. Pero ese gasto adicional necesita ser compensado con un ingreso adicional que vendría del sector privado. Pero que vendría del sector privado. ¿Cómo invitarlo a participar? Es que yo creo que si usted le da incentivos a cambio de publicidad, por ejemplo, el tranvía se vuelve, y los buses son un espacio extraordinario para el tema de publicidad, que puede usted, ¿no es cierto?, con canjes publicitarios. O lo otro es reducción habría que revisar del impuesto predial, ¿sí?, o de la contribución especial de mejoras, como motivación para promover este proceso. Ahora, nosotros vemos que en el territorio, efectivamente, además... Perdone que le interrumpa, ingeniero, pero el tema impositivo, por ejemplo, al hablar de temas de impuestos, ¿no necesitaría de un apoyo de la Asamblea Nacional para cambiar esto? Para poder hacer ese proceso de que no va a pagar el impuesto, pero va a poner guardias, va a poner algo... de ninguna manera, porque son ordenanzas, estamos hablando de incentivos locales, que tiene plenamente el control y la competencia el municipio, entonces no necesitamos de la Asamblea. Pero además hay otro tema. Efectivamente, en la ley y en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Descentralización y Autonomía, quien se encarga de la seguridad y el control urbano, es el alcalde. Es del alcalde. Entonces, es quien lidera el proceso, efectivamente, en la ciudad. Por lo tanto, nosotros por eso proponemos este modelo, ¿sí? Pero, claro, hay que plantearse también la necesidad de que la ciudadanía se organice. Vea, nosotros hemos levantado y estamos levantando una información, y yo le voy a dar, por ejemplo,
En el barrio Quinta Chica Alta, ¿sí? Tenemos microtráfico y consumo de drogas, expendio de drogas en domicilios del barrio. Tenemos un UPC que se encuentra cerrado. Esto es algo interesante. Los UPCs comunitarios y del municipio están cerrados, no están con uso. Los que financia y mantiene el Ministerio del Interior, ahí sí está la policía, ¿sí? Eso sí están funcionando. Entonces, estamos haciendo un diagnóstico de el total de UPCs para formar cabildos de promoción del desarrollo en los barrios y de microplanificación, porque una es la macroplanificación de la ciudad y la otra es el día a día de los barrios y de las manzanas. Y en ese marco que se organice también la ciudadanía. ¿Y qué es lo que ahí sí planteamos varias normas? Primero, la Guardia Ciudadana no va a estar para perseguir a los vendedores ambulantes, al sector informal, que habrá que eso es otro proceso que podremos conversar. Pero el punto es que definitivamente debemos desarrollar y tomarnos el espacio, el municipio tiene que tomarse el espacio con la Guardia Ciudadana y empezar a tomar control de la seguridad. El mismo alcalde, y en este caso Paul Carrasco, es un alcalde de acción y estará en el territorio manejando los operativos. Y vamos a desarrollar una ordenanza para el tema del microtráfico. ¿Qué es lo que usted sabe? Que hay una ley que permite en una tabla, ¿sí? Una ley nacional, que los ciudadanos puedan llevar hasta 9 gramos. ¿Sí? En todos los barrios, y yo le puedo decir, incluso nosotros tenemos hasta por calles, por ejemplo, en el Barrio Blanco, en la plazoleta de los Héroes, venta de drogas, ¿no es cierto? ¿Sí? Le puedo decir que, por ejemplo, en la Ciudadela Artesanal, en la calle del Obrero y Mercedes Quinde, robos a domicilio, ¿sí? Por ejemplo, en Quinta Chica Baja, en el Parque de los Lagos, microtráfico, ¿no es cierto? Le puedo decir, por ejemplo, de lo que he recorrido, conozco y me he reunido con la gente, en la parte alta de las Orquídeas, Patamarca 2, etcétera, allá hay unos tanques de agua, ¿sí? Y ahí efectivamente existe un problema incluso de abuso sexual, ¿sí? Que no son normalmente reportados, pero es permanente. Esos son temas que hay que territorializarlos. Tenemos hasta por calles, ¿no? Se han identificado ya todos estos focos. Nosotros personalmente, a través de nuestra gente y de nuestra experiencia, decidimos un plan macro de seguridad y también focalizar los puntos en donde definitivamente hay que combatir la delincuencia. Y en ese marco decía el tema de microtráfico. Sí, la ley permite hasta 9 gramos. Nosotros decimos, muy bien, si la ley permite hasta 9 gramos, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, lo que hacen es el microtráfico, y entonces usted puede recibir de un narcotraficante 9 gramos y usted vende a los niños y a los jóvenes, que es lo que se quejan en todos los barrios. ¿Cuál es la propuesta? Yo no puedo meterles preso, como alcalde no me permite la ley, pero a la persona que se le encuentre, esto vamos a diseñarlo correctamente, que se le encuentre con consumo de marihuana en las calles y en los espacios públicos, nosotros le vamos a multar. Al inicio será $500, luego será $1,500, luego será $2,500, luego será $5,000. Y le vamos a tener fichado, ¿sí? A través de una unidad de información, no sé si fichado, pero registrado, digamos, a través de una unidad de información que vamos a montar en la Guardia Ciudadana para que esta unidad de información pase permanentemente, si es información, a la policía, ¿sí? Para que pueda actuar. Vamos a poner mano dura en este tema. Y además vamos a sacar a la calle a control urbano. ¿Por qué control urbano, Patricio? Porque el punto está en que muchos de los delincuentes y la gran mayoría de la delincuencia se ubica en ciertas zonas y empieza a vivir en esas zonas, ¿sí? Y nadie toma decisión sobre qué pasa en esa zona. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Por lo tanto, allí tiene que entrar control urbano y empezar a determinarnos en esas áreas con la información policial y de la unidad nuestra de información que vamos a formar y cambiar el uso del suelo, ¿sí?
ahí hay que cambiar el uso del suelo. Donde están concentrados los delincuentes, hay que cambiar el uso del suelo para determinar otro tipo de actividades en esa zona, ¿sí? Y recuperar esa zona para espacios de la ciudad. 1. 2. Control urbano tiene que estar en la calle, porque efectivamente, por ejemplo, existen zonas como el terminal terrestre, que está levantado en la información, donde existen hoteles que no hacen de hoteles, sino hacen de moteles, para el trabajo sexual que existe en la calle, y eso genera delincuencia, ¿sí? Y por lo tanto no están cumpliendo con su objetivo. En ese marco, control urbano tendrá que clausurar, que actuar, ¿sí? ¿no? Y que actuar. Nosotros vamos a tener un municipio a la gente, a los ciudadanos, y no que la gente vaya al municipio. Ustedes van a ver la ciudad cubierta y van a tener un alcalde que incluso va a trabajar en la noche, ¿sí? Para que ustedes puedan dormir tranquilos, en un marco de un plan de seguridad global, que es importante y con mucho liderazgo y decisión. La gente tiene que saber, por ejemplo, en el centro histórico, la gente tiene que saber que puede caminar a cualquier hora, ¿sí? A cualquier hora, y que no le va a pasar absolutamente nada. Que nuestros hijos, ¿sí? Que las mujeres se pueden movilizar y que no les va a pasar absolutamente nada. Estamos incluso planteando la posibilidad, ojalá lo logremos, si llegamos a un acuerdo con los transportistas, por ejemplo, que en los buses exista seguridad, un guardia ciudadano, ¿sí? Que en lo que sí vamos a poner seguridad absolutamente es en el tranvía. Vamos a hacer, además de funcionar, efectivamente que exista seguridad. Luego, los taxis tienen que volverse aliados. Por ejemplo, los taxis de los 3.600, solo 700 tienen cámaras conectadas al 911, ¿sí? Y tienen un botón de pánico. Resulta que cuando usted aplasta, por un estudio hecho por los mismos taxistas, usted aplasta el botón, ¿sí? Demoran 22 minutos en llamarle. La respuesta es muy Sí, lenta. es muy lenta porque no está articulado. Le llaman en 22 minutos, pero además, si usted está siendo asaltado, ¿quién va a contestar el teléfono? Y luego vamos a desarrollar, sí, en términos de lo que se llama el barrio lindo, un proyecto que es, sí, mis vecinos me cuidan. Entonces, organizar al barrio y hacer rotativo la salida de los vecinos. Por ejemplo, feriado. Un feriado se quedan unos y cuidan la casa de los otros y los otros se van. Por ejemplo, en el barrio San Pablo es uno de los problemas graves del tema del robo de viviendas, ¿no? En Totoracocha. Sí, eso es un tema fundamental. Luego, vamos a armar una plataforma, una aplicación que ya existe a nivel mundial, donde los del barrio van a estar interconectados a través de esta plataforma, de esta aplicación vía celular, donde usted aplasta un botón en el teléfono digital, inmediatamente se conecta y avisa la emergencia a todos los vecinos que están alrededor. Y finalmente el uso de los UPCs. Miren, yo no estoy planteando grandes gastos, lo que estoy planteando son formas que con liderazgo, con decisión y organización de corresponsabilidad, tanto de ustedes ciudadanos como del alcalde y de la alcaldía, vamos a poder realmente controlar la delincuencia en la ciudad. Y me parece a mí que es necesario para desarrollar empleo, trabajo, definitivamente mostrar que Cuenca es la ciudad más segura del país. Si me permite avanzar un poquito más, hemos hablado del tema de seguridad. Quisiéramos abordar un poquito el tema de movilidad también, que es otro tema importante. Hay este asunto del tranvía, se dice que el tranvía no estaría financiado adecuadamente, que es necesario todo un proceso para poder cumplir las obligaciones que se tienen y sobre todo el tema de la tarifa. ¿Cómo ve usted el tema ese del transporte? A ver, Patricio y ciudadanos, primero nosotros creemos que el último plan maestro hay que reformular el plan maestro de movilidad y de espacio público que fue el 2016. Sí, necesitamos tener un estudio a profundidad de la movilidad interna, intracantonal, pero también externa. El plan de movilidad público del Ecuador determina, ¿sí? Si me permite, por favor, tengo los datos de todas maneras. Muchas gracias. Imagínese usted que determina que la ciudad de Cuenca tiene
330.948 viajes. De esos, sí, 344.000 o 345.000, para redondear, sí, son de afuera. Imagínese usted, sí, de esos, sí, de afuera, entre transporte público y transporte privado. Por lo tanto, nosotros lo que decimos, si viene tanta gente de afuera, y además tenemos 604.000 viajes internos, ¿sí? Para explicarme mejor, hay 1.330.000 viajes. Claro. De esos, 344 vienen de las afueras, ¿sí? Y de esos también hay 694.000 que son internos. Ahora, nosotros lo que planteamos lo siguiente: hay que diseñar una estrategia efectiva, ¿sí? Para poder desmovilizar, no sé si la palabra es desmovilizar, pero disminuir el uso del transporte privado y empezar a utilizar el transporte público, para lo cual efectivamente hay que mejorar la calidad del servicio, etcétera, y sobre todo incentivar el uso del tranvía. El tranvía ya está allí. Permítame interrumpirle, claro, ingeniero. claro. Ahora, el tema pasa porque, muy bien, el tema de seguridad va ligado al tema de movilidad también. Me dice que en la noche nos deberíamos sentir tranquilos de poder salir y regresar tranquilamente a casa, pero en la noche no tengo transporte. Y si tengo transporte, tengo únicamente el taxi, y el taxi me cobran una tarifa mayor cuando es en la noche. Entonces es todo un proceso que va junto también a este de movilidad. A ver, lo que pasa es que tiene que ser integral el proceso, y eso tiene que ir con un cambio de la dinámica productiva de la ciudad, que ya le voy a comentar. Entonces nosotros decimos, a ver, la estrategia es llevar gente al tranvía, disminuir el uso de los vehículos en el día, sí, sí. En el día, sí, y obviamente desarrollar lo que se llama la ciudad peatonal y la ciudad nocturna. ¿Para qué? Para que en la noche también exista vida. Claro. Y esto fundamentalmente a través del centro histórico, con dirigentes del centro histórico me he reunido y estamos viendo cómo le damos vida y le reactivamos al centro histórico. Ahora, más allá de entrar en el proceso productivo, ¿sí? Y de reactivación económica, entonces nosotros lo que planteamos es lo siguiente. Primero, necesitamos, ¿sí?, que el tránsito que entra a la ciudad no llegue al centro, buses urbanos, sí, digamos buses interprovinciales, intercantonales, tienen que entrar al terminal. Los que vienen del sur se cruzan toda la ciudad, los que vienen del norte, generan conflicto, sí, claro. Los que vienen del oeste, de Guayaquil, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitamos poner dos terminales, uno en Narancay para el sur y otro en Cayambe para el norte. ¿Qué es lo que planteamos allí? Que toda la movilidad de los cantones y interprovincial llegue a Narancay y del norte llegue a Cayambe. Luego, que la gente que tiene vehículos particulares en el sur y que tienen en el norte, por ejemplo, la zona de Chaullabamba, Ricaurte, etcétera, ¿no es cierto?, Baños en el sur, lleguen a estos terminales modernos, ¿sí? No son enormes. Estamos planteando más bien término medio, ¿sí?, con una proyección obviamente de por lo menos 20 años, y que esos terminales tengan parqueos. Y por lo tanto usted llega, como funciona toda ciudad tradicional, tranquila, deja su vehículo y utiliza o un sistema que le conecte a través de un metrobús, etcétera, al tranvía que llega solo hasta Baños, y que llega solo hasta Milchichi, o lo otro es ampliar las rieles, ¿sí?, que ya tenemos más o menos valorado, ampliar las rieles para que el tranvía llegue a estos terminales. Entonces, fíjese usted cómo vamos conduciendo a la gente allí, al tranvía. Por otro lado, efectivamente hay que armar un plan de parqueos. ¿Y qué es lo que estamos planteando? No puedo hacer la circunvalación inmediatamente. Yo necesito organizar y ordenar de ganar las elecciones y ordenar la ciudad inmediatamente. La circunvalación, efectivamente, de sur a norte puede convertirse en un sistema de desfogue vehicular. Pero hasta eso, nosotros en la prefectura ya diseñamos dos ejes viales, ¿sí?, urbano-rurales, urbano-marginales,
ligados a la ruralidad. El uno, que es efectivamente el tema de la UNE desde, permítame para decirle, claro, con el nivel de detalle, ¿sí? Va desde Naranjay Bajo, Baños, ¿sí? Va a Huisil, la Unión Alta, el puente de Misicata, ¿sí? Va a la unidad, pasa por San Joaquín, a la unidad educativa del Milenio, que está allá en la zona de Sayausí, San José de Balsay, el Mall de Racar, pasa al Carmen de Sinincay, al cruce del Carmen, va a Mayancela, cruce del Carmen, Sinincay, Mayancela, Patamarca, Ricaurte y el Cuartel. Entonces, esas vías ya están hechas, lo que hay que hacer es inversión en términos de asfalto. Igual por el otro lado, la Turi, Tarqui, el Verde, el Valle, Pacha, Multi, sale a Ucubamba o sale hacia la zona de la autopista. Esas vías, ¿sí?, que ya están hechas, que hay que asfaltarlas y hay que educar a la gente en la utilización, tienen ya un sistema de conexión de vías prioritarias. Entonces usted toma una de esas y luego puede, si toma uno de los ejes, y luego puede conectarse a un parqueo, a un plan maestro de parqueos que estamos planteando, no solo de borde, sino en general, y acercarse al tranvía o a lo que sería al sistema de transporte. Esto pasa también por otro tema. Por eso le decía, hay que pedir y hacernos cargo de la vía que viene desde Guayaquil, de la vía que viene desde Machala, desde Xucay, desde Tarqui, ¿sí?, y de la autopista. ¿Para qué? Para poder regular. No puede ser que en plena ciudad esté el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hecho cargo, ¿sí? Entonces nosotros decimos, hay que el municipio tiene que regular esas vías para ver troncales de ingreso, o por lo menos en horas picos o en días feriados o los fines de semana, utilizar y hacer esas vías unidireccionales de entrada y salida y buscar las alternativas que le estoy planteando para el ingreso. Fíjese usted cómo se vuelve clave el tema de los ejes estatales de ingreso a la ciudad, ¿sí? También para el tema del ordenamiento. Por otro lado, nosotros también estamos planteando, ¿sí?, que es necesario articular una sola empresa que se vuelva rentable. No estamos planteando la integración de un sistema integrado de transporte de forma inmediata. A futuro sí, pero por el momento lo que creemos es que hay que articular los diferentes departamentos, los diferentes organismos que existen en movilidad. Yo le voy a mostrar, y aquí tenemos un análisis, si me permiten, ciudadanos, de cómo funciona el tema movilidad y el tema de infraestructura vial en este momento en el municipio. Fíjese usted, Patricio, por un lado tiene la Secretaría de Obras Públicas, dentro de la alcaldía, dentro del municipio, ¿sí?, que tiene una unidad ejecutora de proyectos viales. Y por otro lado tiene la Dirección de Obras Públicas, que es tiene la unidad de asfalto y la Dirección de Fiscalización. Eso separado, dentro del municipio. Pero por otro lado tiene la Secretaría de Planificación, que maneja la planificación vial, el diseño y planificación vial, ¿sí?, por otro lado. Pero por otro lado tiene la Secretaría de Movilidad. Y la Secretaría de Movilidad dirige la Dirección Municipal de Tránsito, que es Tránsito, Movilidad, ¿sí?, y la tarifa. Y ella coordina con la Cámara de Transportes, que es otra estructura privada, en definitiva. Pero esta misma Secretaría de Movilidad tiene, por otro lado, ¿sí?, la unidad ejecutora del tranvía. Fíjese usted, que está separada del municipio, ¿sí? Y por otro lado, independientemente también, tiene la EMOV, que es Control de Tránsito y Transporte, Matriculación y Revisión Técnica Vehicular. Entonces, no puede estar desarticulado de esa manera. Nosotros creemos que hay que estructurar una sola empresa de movilidad, ¿sí?, que a futuro incluso pueda convertirse pueda ser financiada a través de una alianza público-privada. ¿Por qué no pensar en que la Cámara de Transporte, por ejemplo, pueda ser socio del modelo integral? Porque lo que necesitamos, ciudadanos y ciudadanas, es dejar de pensar solo en nuestro sector, sino y además de acusar al resto de la responsabilidad sobre los diferentes problemas. Yo creo que lo que hay que hacer es que en el caso de taxis, en el caso de buses, definitivamente hay que trabajar con ellos, hay que
negociar, dialogar, consensuar, digamos, conversar y consensuar, y en ese marco, sí, hacerles amigos de la ciudad. Sí, y los ciudadanos tenemos que tenerles como amigos porque son el eje fundamental. Ahora, otras medidas para el tema de movilidad. No vamos a permitir ninguna plataforma de afuera, ¿sí? Es decir, plataforma tecnológica como el Uber, por ejemplo. ¿Por qué? Primero, porque para poder manejar un taxi se necesita ser chofer profesional y tener licencia, lo cual el Uber no hace. Segundo, el municipio pierde el control, porque el que tiene el control es la empresa dueña de la plataforma. Por lo tanto, uno no sabe si quiénes están realmente prestando el servicio de taxismo. Tercero, se contratan choferes fuera de la ciudad, sí, que son de fuera de la ciudad, que vienen, migrantes o incluso extranjeros, que lo que hacen es moverse en base a Google Maps, a cualquiera de esas plataformas, y no conocen la ciudad. Por lo tanto, incluso ahí hay una pérdida de tiempo. Luego, se aumenta el parque automotor, porque estas plataformas piden ciertas características de vehículos y con incluso marcas y años. Por lo tanto, aumenta la cantidad de vehículos en la ciudad. Entonces, para nosotros, definitivamente eso no puede pasar. Y en esa perspectiva, pensamos y hay que confiar en que los taxistas de la ciudad, que ya montaron una plataforma que se llama Su Taxi, hay que mejorarla, perfeccionarla, y por lo tanto los taxistas tendrán que convertirse en los primeros promotores de una ciudad de paz, de una ciudad distinta, en donde no solo tengan la licencia, sino cumplan ciertos requisitos con el municipio. Requisitos, por ejemplo, de presión psicológica, de turismo, de conocimiento turístico, de conocimiento de la ciudad. Fíjese usted que la ciudad es compleja en la nomenclatura de las calles, porque es por nombres. Sí, y realmente muchos de esos nombres ni siquiera están en las plataformas, en las plataformas globales, satelitales de la ciudad, que muestran las vías y las calles de una ciudad. Y luego necesitamos que sepan de historia, etcétera. Este es un acuerdo que yo creo que se puede lograr, y hemos conversado con la clase del taxismo. Por otro lado, hay que regular el transporte pesado. Fíjese usted lo que estamos planteando. Yo no estoy planteando grandes obras, lo que estoy planteando es gestión y ordenamiento, ¿sí? Con alianza público-privadas, con los sectores privados. Por ejemplo, el tema del transporte. ¿Sí? Hay cosas de mi propuesta que a lo mejor a algunos no les gusta. El transporte pesado. No puede ser que tengamos transporte pesado a cualquier hora en la ciudad, tanto para el ingreso de alimentos a la feria libre como para el tema de industria. Hay que consensuar con los comercios, con la feria libre, etcétera, y ya les he planteado que definitivamente tiene que haber un horario. Y para mí el horario es desde las 12 de la noche a las 5 de la mañana, que circulen, hasta que tengamos vías de acceso como la circunvalación en donde les permita circular libremente. ¿Sí? Ese es un tema fundamental. El transporte pesado tiene que ser regulado, y obviamente hasta que tengamos incluso un centro de transferencia, un mercado de abastecimiento o un mercado de transferencia de alimentos, por ejemplo. Yo creo que ese es otro proceso de ordenamiento de la ciudad. Y eso lleva al tema de buscar ese tema de trabajo, ese tema de poder tener unas mejores condiciones de vida para los habitantes. Pero claro, a ver, fíjese usted, si nosotros logramos eso, yo lo que quiero mostrar es que yo no soy improvisado, ¿sí? Ni tampoco conformista. Necesitamos, ¿sí?, decisión y liderazgo, compromiso para poder cambiar las cosas y organizar la ciudad. Ahora, en el tema, si usted logra una ciudad segura y logra una ciudad que se mueva, ¿sí?, vamos a tener un proceso de dinamización de la economía mucho más rápido. ¿Qué planteamos en el tema del empleo? ¿Sí? Una estrategia. Primero, nosotros hablamos del modelo social de la producción, es decir, un modelo que sea incluyente, que genere el pleno empleo para los que no tienen, y que también, sí, desarrolle encadenamientos productivos con las grandes industrias y con las grandes empresas y los grandes comerciantes, y medianos y pequeños. Yo voy a administrar con la industria y voy a administrar fundamentalmente con el sector privado.
en un gran proceso de alianza para construir un pacto social que nos permita tener claro hacia dónde va la ciudad. Y esto incluso lo haremos mediante consulta popular, ya podemos hablar de eso luego. Pero, a ver, 3 elementos en empleo, 3 estrategias. Primero, construcción. Segundo, turismo. Y tercero, industria, que reactivarían rápidamente, en el modelo que planteamos, reactivarían rápidamente el empleo. Eso incluso bajaría la informalidad, ¿sí? O lo que se llama la venta ambulante. A ver, en construcción, primero vamos a armar un modelo de ordenamiento de la ciudad, ¿sí? En donde hay áreas, como la zona este, donde vamos a consolidar la vivienda. En la zona de Ricaurte, en la zona, sí, hacia la parte noroeste, vamos a tener también consolidación urbana. Vamos a crear, esos serán 2 distritos desconcentrados, ¿sí? En donde estará control urbano, donde estará bonitos y catastros, y donde se podrá consolidar y aumentar la densidad poblacional. Es decir, si la densidad poblacional por hectárea ahí es 30, 40, 50 habitantes, hasta 80 habitantes por hectárea, nosotros aumentaremos. Pero eso por un lado, porque además tienen servicios de agua potable y habrá que mejorar el servicio de alcantarillado. En el caso de Ricaurte igual, vivienda social, en general aumento de la densidad para la construcción, consolidación del urbanismo en la zona, toda esta zona de Ricaurte. Y hacia la zona oeste, ¿sí? Hacia la zona de Sircay, Sinincay, ¿sí? Racar, digamos, hasta Racar, Sinincay y Sayausí. En esa zona lo que vamos a hacer es armar un nuevo plan. Ahí hay posibilidades de tener agua en el plan de etapa, ¿sí? Y un nuevo plan ya de ordenamiento, y lo que vamos a hacer allí es crecer hasta 20 pisos. Es decir, vamos a permitir que la ciudad crezca hacia arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder construir? Como vamos a administrar por sectores, entonces vamos a definir nuevos procesos y rápidos procesos para la construcción. El municipio determina lotes y áreas. No me estoy inventando, esto no es un modelo nuestro, es un modelo en Guayaquil, un modelo internacional. Gente que, por ejemplo, la Mutualista Suay me ha comentado este modelo, he visto en otros lugares. Usted determina lotes, categoriza la vivienda y dice, muy bien, en estos lotes de este tipo de vivienda. Y usted saca, ¿sí?, a subasta, declara de utilidad pública esos lotes. Además, recuerde que hay 13.774 lotes baldíos, ¿sí?, en la ciudad. Nosotros lo que decimos es de esos lotes, más otros que se declaran de utilidad pública, usted lo que hace es, ¿sí?, subasta esos lotes, además de manera digital, y el constructor, ¿sí?, el que gana, construye, ya sea por medio condominial. Usted le dice, a ver, este es para vivienda social de estas características, y en este marco usted, aquí es condominio. Por lo tanto, con este sistema, el constructor lo que hace es, construye la vivienda, ¿sí?, y cubre también el costo de lo que significa infraestructura base, calles, etc. Pero la ventaja de esto es que el municipio, al declarar de utilidad pública, fija el precio del suelo y por lo tanto evita la especulación del suelo, que es realmente complicado. Ese es un modelo, categorizando la vivienda. El otro es lotizamos. En la lotización igual fijamos, ¿sí?, fijamos el precio del uso del suelo para evitar la especulación. Pero en la lotización lo que vamos a hacer es que ahí puede venir, para democratizar, puede venir un arquitecto, 2 arquitectos, ¿sí?, a construir. El tema es que ahí nosotros tenemos que asumir, el municipio tiene que asumir la infraestructura básica, alcantarillado y agua potable. Ahí hay un modelo que se ha planteado a nivel del sistema financiero. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Antes de subastar hay que dar la infraestructura, cuando se lotiza. No hablo en el tema condominial. Cuando se lotiza. Y entonces, lo que hacemos es, pedimos un crédito al sistema financiero, por ejemplo, a la Mutualista Suay. La Mutualista Suay nos financia la infraestructura básica. Hacemos la infraestructura básica y empezamos a pagar el crédito a la mutualista. Subastamos los lotes y vienen los constructores. El constructor toma el lote, ¿sí?, y la misma Mutualista Suay, por poner un ejemplo, financia al constructor. Pero la deuda ya pasa
con el costo del servicio básico pasa al constructor, es decir, ya no asume el municipio, sino asume el constructor de la casa, ¿sí?, la deuda, y le pone en el costo de la casa la deuda que se tiene con digamos, por la infraestructura básica que adquirió el municipio. Luego, cuando el constructor vende la casa, ¿sí?, paga, el que compró la casa paga todo el costo. Claro. Incluso el constructor puede financiarse con la misma mutualista SUAY o con cualquier institución financiera. Ese es el otro modelo que estamos planteando para la reactivación económica, ¿sí?, en términos de construcción. Eso va a ser rapidísimo. Si nosotros logramos que además un permiso salga en un mes, ¿sí?, bajo una plataforma informática, ordenado el territorio, como funciona en Guayaquil, no puede ser que aquí se demoren hasta 2 años, ¿sí? Es impresionante, Patricio, eso no puede pasar. Necesitamos darle empleo a esta ciudad. Luego, voy a pasar al tema industrial. En el tema industrial he cambiado la dinámica, oyendo a varios ciudadanos, ¿sí?, y uno de ellos un gran amigo mío. Entonces lo que vamos a plantear es, vamos a sectorizar el suelo, con normativa para que la industria se asiente donde quiera, pero con diferente normativa. ¿Sí me explico? Si usted quiere instalar una industria cerca de la ciudad, en Totoracocha, no podrá, porque ahí tendrá ciertos requisitos, a menos que sea una industria que cumpla con esos requisitos y sea pequeña, etcétera. ¿Sí? Es decir, por territorio vamos a ir poniendo normativa. ¿Para qué? Para liberarle al industrial la posibilidad de que instale su micro, mediana o gran empresa dependiendo del territorio. Una gran empresa podrá movilizarse a ciertos sectores que ya tenemos definido, donde será más fácil que por ejemplo, Graiman se instale allí, porque no puede instalarse en el Parque Calderón, pues, o no puede instalarse en el Ejido, si me explico, ¿no es cierto? En ese marco, lo que vamos a hacer entonces es darle facilidad a la industria para que se instale y genere empleo rápido. Y estos son ejemplos a nivel mundial. En el mismo Nueva York, usted en pleno Manhattan, en los edificios, tiene varias fábricas y empresas que funcionan al interior con una normativa definida, ¿no? Hablo de Manhattan, hablo de Nueva York, porque muchos de nuestros ecuatorianos trabajan incluso en esos edificios, de nuestros coterráneos de Cuenca. Ahora, ya en el tema turístico, que es el otro elemento, con esto termino. Yo a veces me alargo, Patricio, y le ofrezco disculpas, no, por favor. Pero yo creo que es responsable mostrarle a la ciudadanía, ¿sí? No se puede hablar de un plan en 2 minutos. Se tiene que mostrarle que hay una propuesta concreta y que además de administrar una ciudad no es fácil. Hay que tener claro el plan y el programa. En ese marco, en turismo, ¿qué es lo que planteamos entonces? Primero, vamos a desarrollar un aliado estratégico para el tema turístico, Guayaquil. ¿Sí? Vamos a promover la ciudad en Guayaquil como ustedes no se imaginan. Y ahí sí vamos a gastar muchísima plata. Segundo, vamos a convertirle en la ciudad, a la ciudad de Cuenca, en la primera ciudad de lo que se llama la estrategia MICE, ¿sí?, de convenciones, el Centro Nacional de Convenciones y Eventos, de todo tipo, del país, ¿sí? Entonces, más allá de que, pero no hay vuelos, ese es otro tema que ya podemos conversar y resolver sobre el tema del aeropuerto y los vuelos. Pero, en perspectiva, lo que vamos a hacer es convertirle en el centro de convenciones, ¿sí?, y de eventos a nivel nacional. Todo el tiempo eventos. Luego, también el eje cultural también va a ser transversal. Entonces vamos a tener todo el año, sí, eventos de cultura, conciertos, el Garissima Music Cuenca, vamos a fomentar y a fortalecer el tema de la Bienal, el Festival de Cine que organiza la Prefectura, de la Orquídea, el Festival de la Lira, Festival de la Literatura. Todos los teatros vamos a tener llenos todas las semanas de actividad, ¿sí?, con los mismos artistas locales. Pero además de eso, ¿sí?, vamos a desarrollar la peatonización del centro por etapas. No vamos a peatonizar, no se asusten. Y esto hemos conversado con la gente del centro histórico. No vamos a peatonizar la ciudad todo inmediatamente, no. Lo que vamos a hacer es determinar ciertas áreas, ¿sí?, que tengan potencial turístico y que por lo tanto, a partir, por ejemplo, no vamos a peatonizar todo el día, empezaremos desde las 7, 8 de la noche. Para convertir la Cuenca en una ciudad, en el centro histórico, nocturna también.
Y en ese marco vamos a reformular el uso del suelo para que, usted que ha viajado, Patricio, para que los restaurantes y bares salgan a la vereda y salgan a la calle y en el marco de una regulación con sombrillas, etcétera. Iluminamos el centro y además a partir de todos los días, desde el martes a las 10 de la mañana, ¿sí?, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, con artistas locales, usted tendrá en todo el centro histórico bailes folclóricos de las choras cuencanas, ballet, tendrá jazz en otro lugar, tendrá música típica en otro lugar, es decir, le vamos a dar vida desde los martes. Vamos a regular, y esto habrá que conversar con la arquidiócesis, ¿para qué? Para que las iglesias se abran todos los días desde el martes a domingo. No puede ser que en esta ciudad iglesias, museos, que son el atractivo fundamental, ¿sí?, y todo lo que es comercio, incluso restaurantes, ¿sí?, se cierren los fines de semana. No hay nada que hacer. Nosotros necesitamos darle otra dinámica. Por lo tanto, la ciudad tiene que funcionar, ¿sí?, desde las 10, 11 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, el tema museos, ¿sí?, iglesias, tiene que funcionar el tema comercial. Y luego hay que alargar, en esas zonas hay que darle mucha seguridad, vamos a llenar de seguridad, pero hay que alargar también los horarios de funcionamiento de los locales, ¿sí? A partir obviamente de alargar hasta las 3, 4 de la mañana bajo ciertas normativas y obviamente desarrollar mucha actividad también para los jóvenes de la ciudad. ¿Para qué? Para que los jóvenes empiecen a retomar el centro histórico y no en carro, sino que empiecen a llegar al centro histórico en tranvía y a caminar en el centro histórico, además de los turistas que vamos a traer inicialmente, la promoción fuerte de Guayaquil. Esas son las formas como vamos inmediatamente en el primer año a desarrollar el empleo. Patricia, ciudadanos que nos están viendo, amigos y amigas, el primer año, este alcalde, de ustedes de escogerme, va a poner realmente un proceso de ordenamiento y de cambio, sí, fuerte y radical, con liderazgo. A mí no me temblará la mano. Concertaremos, hablaremos con los ciudadanos, consultaremos a través de parlamentos ciudadanos, sí, haremos una consulta popular porque no se va a poder resolver todo y la gente tiene que priorizar qué quiere que en 4 años se resuelva primero. Porque no vamos a poder viene la consulta. cumplir. Ahí viene la consulta. La consulta está programada para los primeros 3 meses, para que la ciudadanía diga, a ver, alcalde, ¿sí?, no abandone todo, ¿sí?, no deje de hacer las otras cosas, pero nosotros queremos que se concentre en empleo, o queremos que se concentre en seguridad, o queremos que se concentre en la movilidad, o en el tema de salud, etc. La ciudad tiene que involucrarse. Esta no es una responsabilidad de un alcalde, esta es la responsabilidad, ¿sí?, de los ciudadanos, corresponsabilidad. Necesitamos que todos los cuencanos y cuencanas sepamos a dónde va la ciudad en los 4 años y en los próximos 20 años, hasta el 2030, que por lo menos tiene la planificación de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, necesitamos que ustedes conozcan a dónde va la ciudad. Y no ciudadanos pensando en que el alcalde es el que tiene que decidir. No, todos involucrados y además viendo cómo aportamos. Y si ustedes priorizan, no estoy llamando a una consulta popular para que se apruebe la gestión del alcalde a los 3 meses, no, es para que ustedes prioricen a dónde va la ciudad y qué puede resolver y qué debe resolver el alcalde por lo menos en 4 años, que es corto el tiempo. Y en esa decisión a mí no me temblará la mano. Aquí hay liderazgo para decidir. Concertaremos, pero también tomaremos decisiones. Y el primer año, a lo mejor ustedes dirán también, es que el alcalde está tratando de arreglar la feria libre, el tema de movilidad, está en el tema de turismo, tendremos que algunas calles peatonizar, es decir, habrá un montón de cosas que a lo mejor al ciudadano le asustarán, como es normal. Pero definitivamente, el primer año empezaremos a resolver los problemas, porque luego, como el periodo es corto, si usted planifica, recién implementa el plan, el segundo año trata de hacer, el tercer año ya no lo hizo, el cuarto ya es de elecciones, y el alcalde no hizo absolutamente nada. Aquí no hay indecisión, ni hay inexperiencia. Conozco efectivamente los temas de la ciudad, tengo que seguir aprendiendo, pero en esa misma línea, Patricio, hay que decidir.
y hay que tomar decisiones y los ciudadanos tienen que saber que aquí hay liderazgo. Estamos llegando ya a la parte final, ingeniero, nos hemos pasado en el tiempo y bueno, en ese sentido, cómo ha avanzado el tiempo y nos queda pendiente el tema de salud y medio ambiente. No sé si lo podemos resumir algo en un par de minutos. Vamos a armar un sistema de alianza, gracias Patricio, vamos a armar un sistema de alianza público-privado, sí, con las clínicas privadas, vamos a plantearles, ojalá acepten, no he conversado, pero el tema es armar un sistema de prevención en los barrios basado en un modelo que tenía Edgar Rodas. Sí, Edgar Rodas tenía un modelo de promoción móvil, sí, móvil, y por parroquias, que incluso lo hizo con la prefectura al principio, para prevención. Luego empataremos con el Ministerio de Salud, obviamente, en convenios además con el Ministerio de Salud y con las clínicas privadas. Esto es el modelo de salud preventiva, que es lo que estamos planteando, articulados al Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? Y en el caso de medio ambiente, dos cosas fundamentales: protección de fuentes de agua, y dos, vamos a desarrollar una ordenanza que prohibirá el uso de plásticos en vasos y sorbetes fundamentalmente, ¿sí? Es decir, vamos a controlar el uso, no a controlar, a eliminar el uso del plástico, por lo menos inicialmente con vasos y sorbetes, luego será fundas, etcétera. Y por lo tanto, más bien ya hacemos un llamado. Si de usted elegirnos, la idea es que ya se puede empezar a desarrollar empresas que empiecen a promover la producción de vasos de cartón, del tema de sorbetes de cartón, de uso del cartón, y por otro lado también vamos a regular en la misma ordenanza para que todo lo que sea servicio rápido, comida rápida, que tiene que incluso que tiene que llevarse a domicilio o que se vende en los mismos locales, dejen de utilizar plástico y utilicen el cartón o material biodegradable. Definitivamente, eso es clara para una ciudad que obviamente se vuelva líder a nivel nacional, y ojalá en 8 años seamos la primera ciudad del mundo en términos de lucha contra el cambio climático y en términos de eliminación de la pobreza. Así también rapidito, algo que se ha criticado mucho de su gestión es el tema de la familia, del matrimonio igualitario. Si bien hay que respetar toda forma de amor entre personas, pero como que el matrimonio entre dos seres del mismo sexo no es el adecuado. Y hay mucha gente que ha criticado eso y que ve con temor su candidatura de que eso pueda venir a la alcaldía. Mire, yo les voy a decir, a ver, yo soy, cuando a mí me preguntan si usted es de izquierda, derecha, del centro, digo, bueno, si me quieren catalogar en el tema antiguo, yo soy socialdemócrata, pero realmente soy un demócrata para la convivencia. Creo en la cohabitación y creo en los derechos de los ciudadanos para tomar sus opciones, ¿sí? Ya sea, y por lo tanto creo en la diversidad y en los derechos independientemente de su raza, de su orientación sexual, etc. Sin embargo, yo soy creo que uno de los cuencanos que más tradicional, además de que soy católico y mi familia es católica, más de los más tradicionales, y que me parece correcto. La familia es el centro y el núcleo del desarrollo de una ciudad. Y entonces, en ese marco, siendo respetuoso y además estando tolerante, y además estando claro que si alguien quiere casarse, si son del mismo género, yo respaldo, apoyo, respeto. Sin embargo, yo tengo una familia donde mi mujer desarrolla labores del hogar, yo trabajo hacia afuera, miren, más tradicional que eso, y mis hijos son estudiados en colegio jesuita, y somos obviamente católicos, pero sí creo en la necesidad de que esta ciudad, siendo mayoritariamente defensora de la familia, también seamos respetuosos de otros procesos que efectivamente se dan y que no vamos a poder detenerlos, que son parte del desarrollo del mundo. Están en las agendas mundiales. Y que están en las agendas mundiales y que está incluso en la Declaración de Derechos Humanos. En ese marco habrá que respetar. Pero en mi caso, yo creo que ese es un tema, habrá que trabajar con la familia como centro de formación en los barrios. Yo voy a trabajar con la familia, como trabajaré con todas las iglesias, incluida la católica fundamentalmente, porque son parte de un proceso también de formación y de desarrollo de ciudadanía, y con todos los sectores y actores sociales.
y respetar la diversidad, pero yo creo que hay problemas claves que son mucho más graves, como el tema de la pobreza en esta ciudad, de la falta de empleo, ¿sí? Y sobre todo, un programa en lo social que vamos a replicar y vamos con la prefectura. De hecho, si gana Giovanni Palacios, nosotros lo que vamos a hacer es el programa de seguridad alimentaria, ¿sí? El tema de la canasta familiar básica a medio precio para la gente de escasos recursos, ¿sí? Comprar a pequeños productores, y el tema de la leche, vamos a aumentar de 10.000 litros que se están dando en la ciudad, vamos a aumentar a 30.000 litros diarios de leche para ese 30% de niños de 0 a 6 años, ese 24%, perdón, de niños de 0 a 6 años que no pueden acceder a alimentos día a día en esta ciudad. Entonces, eso es un programa también social con mucha fuerza para fortalecer la familia en todos sus niveles. Pues yo quiero agradecer al ingeniero Paul Carrasco, que nos ha visitado el día de hoy. Nos ha hecho este espacio en su agenda apretada de actividades y nos ha compartido lo que piensa, lo que cree que debe ser la propuesta para la ciudad de Cuenca y esta proyección a futuro. Muchas gracias por habernos acompañado, ingeniero. No, muchas gracias a usted, Patricio, siempre en mi consideración, mi estima, muy agradecido. Sí, no, al revés, sí, nosotros nos sentimos muy agradecidos. No, y gracias a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, por vernos, gracias a Telecuenca. Estamos siempre a las órdenes y lo único que les podemos decir es que nosotros tenemos decisión, compromiso y experiencia. Muchísimas gracias. Y valor, sobre todo. Y valor. Valentía, sí, eso es importante. Le agradezco a usted por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias. No dejen de acompañarnos a través de toda la programación que Telecuenca tiene preparado para todos ustedes, una programación familiar, para que la podamos compartir en familia. Vienen los noticieros y viene toda la programación con teleseries y con esos animados que son importantes para nuestros niños. Hasta pronto, que pasen muy bien. Gracias por acompañarnos. Telecuenca, el canal de la ciudad.